Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Os presentamos un episodio resumen de lo mejor de esta segunda temporada. Hemos elegido de los 4 episodios anteriores las partes más reseñables para que no te pierdas los mejores momentos. Si te ha gustado lo que has escuchado, luego puedes ir directamente a los episodios completos dentro del canal y en tu plataforma favorita. Espero que os guste. Emma Nogueiro, escritora y periodista, dice que con 5 años le pidió a los Reyes Magos ser periodista y desde entonces le gusta juntar letras para contar historias. Es una lectora inquieta y devoradora de cultura, graduada en periodismo, máster en Patrimonio Visual e Historia y doctoranda en Ciencias de la Información. A lo largo de su carrera como periodista ha pasado por diferentes medios de comunicación. Tuvo como maestro a Fernando Sánchez Dragó. Dice que con él aprendió a escribir de verdad y comprobó que la literatura es comedia, drama, testimonio, confesión, discusión, coincidencia, disidencia, pugna, amistad, complicidad. Es al final la propia vida. Con todos vosotros, Emma Nogueiro. Descubrí con Fernando que los libros, que la literatura, tenían una doble misión. Efectivamente, la primera, llevarte al país de las maravillas, y la segunda, obligarte a buscar lo nuevo en el fondo de lo desconocido. Y entonces yo siempre cuento y digo, y cuando comprendí eso, empezaron a pasar por mis manos Conrad, Stevenson, Henry Miller y una larga lista de autores que algunas veces me llevaron al país de las maravillas y otras veces efectivamente me obligaron a buscar lo nuevo en el fondo de lo desconocido. Ajá. Es por otra parte lo que me pasaba con Fernando, que me llevaba al país de las maravillas y que también me animaba a buscar siempre lo nuevo a mí y a todos los que en el fondo de lo desconocido. Sí. Otra frase que me gusta mucho del libro es la que dice: la vida es un viaje a lo largo de lo que los místicos llamaban camino de perfección. Por ello, solo vive quien viaja. El escritor es el cronista de esa aventura. Y solo escribe quien se atreve a aventurarse en el sentido literal de la expresión. Y dices, vida, viaje, aventura y literatura, 4 pies para el mismo concepto que lo que he dicho antes: vocación es carácter y carácter es destino. Eso es. Esa frase o ese párrafo que has leído ahora, a mí me gustaría matizar un poco, y es que Fernando tuvo suerte, ¿no? Fernando tuvo suerte y también las pasó canutas, quiero decir. O sea, ahora hablaremos también de eso, claro. 2 procesos carcelarios, 7 años de exilio, en fin, todas estas historias, pero bueno, y a punto de palmarla en varias ocasiones. Sí, también hablamos de eso si quieres. Hasta cierto punto, insisto, tuvo suerte, ¿no? Conoció una época, una España de libertades y un mundo de libertades que ahora no existen. Pero es verdad, y al César, nunca mejor dicho, lo que es del César, yo no he conocido en mi vida a una persona más trabajadora que Fernando. Fernando buscaba la perfección en todo aquello que hacía. Él comprendía que la lectura y la escritura, digamos, eran, pues caminos que chocaban, ¿no? Que cruzaban, que tenían que entroncar en eso, pues su carrera de escritor. Cuando él a los 3 años siente que va a ser escritor. Bueno, a los 9 años había leído la Eneida y la Odisea. ¿Qué niño claro, lee a los 9 años la Eneida, la Odisea? Claro. Y estos clásicos de la literatura? Sí, y es verdad que a lo largo de toda su vida él trabajó incansablemente. Él no tenía, las vacaciones no existían. A las 6 de la mañana nos despertábamos y hasta las 9 de la noche estaba o leyendo, o escribiendo, o preparando charlas, o dando entrevistas. Entonces, quiero decir, me parece que aspiró toda su vida a una perfección extrema. No hay más que ver, por ejemplo, el lenguaje bercocado, churrigueresco, cuidadísimo del Gárgoris y Avidis. Claro, esa obra hercúlea que él en el tardofranquismo pues se pone a manos a la obra y está años y años y años leyendo volúmenes y dando forma a algo que fue una supernova y que es el libro que lleva 75 ediciones y permanece en las librerías desde hace 45, 46 años. ¿Qué es? Es 75 ediciones. Sí, lleva 75 ediciones. Entonces, claro, él busca la perfección. Y no solo en el trabajo, sino también en su vida cotidiana y diaria, ¿no? Me gustaría, Emma, ahora ir un poco a tu faceta de escritora, ¿vale? Dices que, en el libro dices que un escritor necesita un corazón poblado de rumores. ¿Qué significa esa frase? Esa frase es también una enseñanza, con matices de Fernando. Él siempre me explicaba
cuando yo conozco a Fernando, él me dice, yo estoy convencido de que en ti vive una escritora, pero claro, no vale decir, soy escritora, no. Total. Tienes que repetir y que recordar eso que él repetía de, oye, siéntate 8, 9, 10 horas y escribe. Y escucha la voz de lo que tú tienes dentro. Entonces, cuando yo escribo esa frase en el libro, un libro que afortunadamente Fernando alcanzó a leer hasta la mitad, claro, no era un libro cualquiera para mí. Date cuenta que yo estaba escribiendo sobre el amor de mi vida con una figura de fondo que es su madre, a la que hubiese dado todo mi reino por conocer, y claro, no lo escribí, o sea, lo escribí desde el corazón, ¿no? Yo me acuerdo cuando por las mañanas me levantaba y me ponía a leer cartas y hacer un poco de orden, ¿no? Porque había muchísimo material. Era muy gracioso porque cuando me ponía a leer una carta y entonces la transcribía o iba trazando la historia, yo decía, si es que esto, claro, esto ya lo sé y esto me encaja con lo que Fernando me ha ido contando y me encaja perfectamente con lo que es su madre. Entonces, claro, mi corazón estaba plagado de rumores que me iban un poco, no chivando, pero sí impulsando a querer hacer algo pues que fuese de madre e hijo y que rezumase amor por todos, vamos, por los 4 costados. ¿A una persona que quiere escribir, qué le recomendarías hoy en día? A los futuros escritores, a los que vean este programa, ¿qué le recomendarías? Le recomendaría lo que decía Fernando, ¿no? Escribe, pero sobre todo que vuelvan un poco a los clásicos. Quiero decir, para escribir tienes que leer. Claro. Es un poco crudo que lo diga yo porque es mi primer libro, pero me parece que estamos en un momento un poco crítico para la literatura, porque hoy en día todo el mundo puede ser escritor. Bueno, pues es que eso no puede ser así, porque yo no puedo operar a corazón abierto porque no tengo conocimientos médicos. ¿Por qué todo el mundo sobre todo, por qué todo el mundo que acumula seguidores en redes sociales tiene mayor facilidad para publicar un libro? Bueno, no, eso no es así. Quiero decir, la literatura es otra cosa. La literatura es sentarte, es manejar bien un vocabulario, sobre todo que lo escribas tú, que no que te lo escriba el ChatGPT, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hombre, que cuides mucho, que realmente si quieres ser escritor lo vas a ser, porque si quieres escribir no solo escribes, es que lees también y se te van las horas, ¿no? Buscando libros y leyendo a los clásicos y saciando un poco el sentido de la curiosidad, que en mi generación y probablemente en las generaciones venideras el sentido de la curiosidad se está perdiendo, porque hoy en día coges un móvil y lo tienes todo al alcance de la mano, no te tienes que ir a una biblioteca a revolver legajos y tal. Entonces, bueno, les diría eso, lo que decía Fernando, escribe, pero escribe de verdad. Hoy tenemos en el podcast a Eva Correa. Eva tiene más de 20 años de experiencia en el sector del marketing, publicidad digital y en proyectos de innovación. Ha dedicado su carrera a posicionar el podcast como una herramienta clave para la comunicación y la conexión de las marcas con sus audiencias. Es fundadora y directora de MecMec Global, que es una consultora especializada en estrategias de podcasting y audio digital. Dice que su objetivo es transformar ideas en proyectos con un impacto real. Este capítulo es una continuación de la guía para triunfar con tu podcast del capítulo 41 con José Gelado, donde tratamos en aquel podcast sobre contenidos. En el de hoy vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la monetización y los modelos de negocio. Con todos vosotros, Eva Correa. Mi cabeza es que no entiende de sábado, de domingo, de miércoles. Eso es un poco... Quiero decir, yo tengo que hacer un esfuerzo para decir es sábado o es domingo. Paro y Eva para porque hay otras cosas que hacer. Claro, y está bien, ¿no? Claro. Y eso al final lo he tenido que aprender. No es que me haya salido, es que lo he aprendido. Claro. Y bueno, pues mi primera empresa la monté en el año 2005. Empresa como tal. Como tal, no, porque con startups he estado trabajando en unas cuantas. Y fue una empresa de eventos exclusivos para empresas. Boutique. Era una empresa boutique. Donde hice un proyecto y me dieron una subvención cuando Alberto Ruiz Gallardón creó las incubadoras, no sé si te acordarás de aquello, del proyecto de incubadoras de Gallardón y entonces, bueno... Pues, el Ayuntamiento de Madrid. Sí, señor. El proyecto de las incubadoras y nada, pues me dieron una subvención, me dieron una oficina, me dieron tal... Y fue una experiencia preciosa porque, bueno, duró poco porque vino la crisis de 2008, 2009 y arrasó con todo y obviamente la parte de eventos y tal, pues fue lo primero que se fue, pero monté una guía
llamada Mundibox. Mi empresa se llama Mapamundi y creé una guía llamada Mundibox en paralelo a Smartbox. Sí, Smartbox, sí, las cajas, las cajitas, ¿no? Con la guía de hotelitos y actividad. Pues yo monté una cosa parecida llamada Mundibox, más de lujo, más digamos, glamuroso para empresas. Fue una experiencia muy bonita, donde tuve la oportunidad de viajar mucho y conocer muchos hoteles. Y bueno, pues funcionó muy bien hasta que dejó de funcionar porque la economía manda. Y tuve que cerrar. Y luego ya de ahí pues pasé a otros proyectos. Pero fue un aprendizaje tremendo. Fue un aprendizaje tremendo, claro. Porque tenía personas contratadas, tuve que despedir. Afortunadamente cerré sin grandes secuelas, pero sí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío para ti de tu carrera profesional? Compaginar la maternidad y el emprendimiento. Vale. Yo diría que sí. Diría que eso, ¿no? Sí. Ya. Sí. Ser madre y empresaria. Emprendedora. Y en este trayecto que llevas, ¿no? Una trayectoria importante, ¿qué es lo que, o sea, desde que empezaste hasta hoy, qué es lo que más te ha sorprendido? Es decir, tú tienes unas expectativas cuando tenías X años, ¿no? 25, imagínate, y ya pues actualmente, ¿qué es en este trayecto? Entiendo que has aprendido un montón. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más has dicho? Joder. Sobre todo, no dejarnos llevar tanto por el corazón. Creo que emprendedor y empresario no es lo mismo. Claro. Creo que es fundamental eso, saberlo. Nadie te lo dice. Cuando tú montas una empresa desde la pasión, hay una parte de corazón que pasa por encima de la cabeza y que eso a un empresario no le pasa. Yeah. Entonces, lo que más me ha sorprendido, digamos, me ha impactado como emprendedora es que he tenido que aprender eso pues a base de batacazos. Y sobre todo darte cuenta cómo es uno, ¿no? Cómo eres. Y yo he tardado en darme cuenta que soy emprendedora. Claro. Antes que empresaria. Claro. Sí. Y de ahí mi pregunta, ¿qué te llevó a fundar MECMEC? Bueno, me llevó pues las ganas de seguir desarrollando nuevos modelos de negocio. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder ofrecer a los clientes maneras diferentes de acercarse a la audiencia, a los clientes, maneras diferentes de comunicar. La comunicación me fascina. Y MECMEC es una manera de... Nace desde ese espíritu en el cual estaba al principio de sus inicios, era realmente una empresa dedicada a todo lo que tuviese que ver con branded content y todo lo que se estaba desarrollando en base a la parte de branded content, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el branded content, que es mucho, tecnología, inteligencia artificial, todas estas cosas. Pero de repente se metió el mundo del podcast. Claro. Entonces se metió y tuve que dar un giro. Pivotar, ¿no? Como dicen los... Exacto, ¿no? Claro. Y centrarme en el mundo del podcast. O sea, lo que te hizo centrarte en el mundo del podcast es porque lo viste claro, porque te salieron clientes. ¿O porque... Bueno, porque llegó Alex Barredo, me habló del podcast, empecé a estudiar sobre el podcast, empecé a leer, empecé a ver lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, me fascinó, me encantó y dije yo aquí tengo que estar y llegó la oportunidad de meterme en el proyecto de Cuenda. Claro, y a partir de ahí, pues... Ya. ¿Cómo desarrollar tu inteligencia emocional con éxito? Hoy nos lo explica Beatriz Serrano, profesora, conferenciante, escritora y especialista en inteligencia emocional. Beatriz es doctora en Ciencias de la Educación. Ha ejercido durante 43 años como maestra en el Colegio San Pablo CEU. Es colaboradora habitual de medios de comunicación como Telemadrid, La COPE, La Sexta, entre otros.
Desde el 2004 dirige Aula y Emocional, donde se pone al servicio de aquellas personas cuyo estado emocional les impide vivir la vida que desean. Es autora de libros como El matrimonio, un laberinto donde debemos encontrarnos, de TDAH, trastorno o moda, psicología y educación, e inteligencia emocional, una herramienta para la educación familiar. Dice que cualquier proyecto tiene que nacer del amor, del deseo de mejorar nuestro entorno más próximo y para que luego tome altura y se extienda, porque el amor, dice, no tiene límites. Con todos vosotros, Beatriz Serrano Garrido. Estoy estudiando, estoy cumpliendo con mi responsabilidad como padre, como alumno, como profesor, estoy haciendo bien las cosas, me encuentro bien de salud. O sea, si voy a empezar a preguntarme por mí y me voy a decir cosas que no quiero oír, no me pregunto y me conecto con el otro. Entonces entro, ¿qué hace este? ¿Qué ropa lleva este? ¿Qué se pone esta? ¿De qué habla este? Claro. ¿Qué problema tiene este? ¿Por qué? Lo hacemos como una huida. Porque no queremos estar en nosotros. Ahora hay mucha gente muy interesante que para mí, yo te digo una cosa, tengo redes sociales, ¿por qué? Porque las tengo que tener. Entre otras cosas, porque necesito, porque estoy ahí. Y hay gente que me conoce a través de la red y viene al despacho, oye, mira que he visto esto, qué tal, y ya está. Pero yo subo alguna cosa, si lo veis, es que no subo casi nada. Y lo que menos hago es seguir la vida de nadie. La vida de cada uno es la de cada uno. Claro. A mí me interesa la vida de uno si me conecta a él. Claro. Si yo ahora contigo, pues puedo entrar en ver tus podcasts, en ver a qué te dedicas, qué has hecho, porque estoy conectada a ti. Pero a mí lo que hace la gente es que es su problema. Claro. Entonces hay que saber cuánto tiempo le dedicamos a la vida de los demás y por qué. Totalmente. ¿Por qué estoy viviendo la vida de los demás? ¿Porque estoy aburrido y no sé qué hacer? ¿Porque no quiero hacer lo que tengo que hacer? ¿Porque me da miedo ver qué tengo que hacer que no estoy haciendo? Tú sabrás. ¿Qué cuento chino de las celebridades y el de las influencers? Todo esto es un cuento chino, pero absoluto. Hombre, y además una cosa te digo, yo tengo personas en el despacho con verdaderos problemas de esto. No te puedes imaginar los problemas. Es que como no se visibilicen bien, o sea, como no tengan muchos likes, es que entran en depresión, ¿eh? Claro. Es que yo digo, Dios mío... Eso es ego, ¿no? Eso es un ego, pero del 15. Mira qué bien te has aprendido. Pero un ego del 15. O sea, decir, vamos a ver, porque luego esa persona llega a su casa y está sufriendo como tú y como yo y tiene sus problemas, pero tiene que dar una imagen para que todo el mundo vea en esa persona, pues, que es feliz. Porque ahora la felicidad, pues claro, es ahora la panacea, ¿no? Y la felicidad, como me dijo mi madre, y no lo olvido y lo digo aquí, está ahí donde tú te entregas. Ahí está la felicidad. Y es verdad, Entonces, si tú vas a vestir el muñeco para dar una imagen y que los demás digan, qué guapa, qué estupenda, qué tal, me encantaría ser como ella, ¿como quién? ¿Como la que te muestro o como la que soy o el que soy? Porque luego viene el síndrome del estafador, que también lo hay. Que cuando esa persona la conocen o tal, o le hacen una entrevista, entran en pánico algunos, porque solo están vivos detrás de la pantalla. Ya. Pero en el tú a tú, su realidad les asusta y a lo mejor luego no son capaces de mostrarse igual fuera que en la pantalla. ¿El estafador es lo mismo que el impostor? El impostor, perdona, es que es el síndrome del impostor. Perdona, es que es el impostor, tienes razón, exacto, el impostor. Exacto, eso es. Sí. Entonces, Yo, fíjate, había pensado síndrome del impostor al revés, que es gente que es muy válida, pero, o no sé si se dice así, igual me estoy confundiendo con otro síndrome, gente que es muy válida pero que a sí misma se reduce, ¿no? Y no se da... No, puedes tener razón, no lo sé, pero el impostor es el que vende algo que no es real. Está claro. Entonces, yo estoy vendiendo algo, enamoro a los demás, pero en el fondo no soy ese. Entonces, ellos se enamoran del papel que tú estás haciendo, pero no de ti. Esa es falta de integridad y falta de sensatez y de honestidad y de todo lo que tú quieres. Preparando la entrevista y hablando con otras personas para saber qué preguntas podría hacerte con tu perfil, hay una pregunta que me la han dicho varias personas, te la quiero decir y además me parece muy buena, que es: ¿a qué edad es razonable que un hijo tenga un móvil? O un móvil. Madre mía, yo te diría que cuanto más tarde. Ya. Entonces, cuanto más tarde, porque, a ver, el móvil es como si dijéramos un vehículo, o sea, un cohete, que te saca de casa y te conecta al medio, ¿vale? Entonces, ese medio
a veces es agresivo. A veces ese medio no está adecuado para la persona que va a entrar. Tú imagínate un chaval que tiene un tipo de vida en casa muy controlado, imagínate que no ven la tele, pues no le dejan la tele más que una horita o tal cual, y yo qué sé, y no pueden ver, no están con las tablets, no están con los juegos, tal, y de repente llega la comunión, y dice, la comunión, ¿qué regalan todos los padres a los niños? El móvil, con 8 años. Tú le regalas a tu hijo el móvil, porque el niño monta un pollo de colores, si se lo van a regalar al amigo y al no. Claro. Entonces, claro, en el cole se habla de todo. Claro. Ay, pues yo he pedido por mi comunión un móvil. Ay, pues yo he pedido por tal o por... Claro. Entonces, claro, yo quiero un móvil. Y los padres, como tienen miedo a sufrir, a que su hijo sufra, piensan que va a sufrir por eso, se lo regalan. Entonces, tú estás conectando a tu hijo con el medio, pero con el medio sin ninguna barrera, ¿eh? Que tú pones en un móvil teta y líate. Y los niños esa palabra solamente claro. por el hecho de tal, claro. O sea, a ver qué me dicen aquí, que mis padres no me han dicho, que este no sabe o tal, yo voy a entrar ahí. Y no es lo que ve tu hijo, es que es lo que ven los demás, porque cada uno en sus casas, tú puedes educar a tu hijo muy bien, sin pantallas y sin tal, pero luego está con otros niños en el cole, que esos ven otras cosas. Y si le dicen, oye, entra y mira, los estás conectando. Entonces, el móvil, a mí hay padres que me dicen, a ver, Beatriz, es que para mí es muy importante el móvil. ¿Por qué? Dice, pues porque así cuando salen sé dónde están. Vale, pues regálale uno que no tenga ni internet ni nada. Uno que es esa función que ponen ahora de que sabes dónde estás, que lo tiene toda la familia ahora, sí. Que yo me parece una aberración. Sí. No sé cómo se llama, que el padre, la madre, o sea, tú abres sí, el que móvil, tienen una función que te localiza, te geolocaliza. Sí, un geolocalizador de que sabes dónde están los niños, si tu marido, tu tal, en cualquier momento del día. Yo ni para los hijos ni para tu pareja. Yo no lo veo, claro. un cortar la libertad y un impedir que esa persona sea libre. Que haga lo que quiera y que resuelva su vida. Y ya veré yo eso cómo incide en la mía y ya cómo negociamos o qué pasa. Pero yo no hacer algo porque te lo estoy limitando, tú el campo que los niños o tu pareja, yo qué sé. Sí, no sé si me entiendes. Yo a lo mejor no me gusta entrar en ese tema, pero el de las libertades, porque ese es otro tema. ¿Cuál es el problema más habitual hoy en día que estás viendo? ¿Por qué la gente se separa? Bueno, a ver, fíjate, yo eso lo he visto, porque claro, yo tengo ya más años que un bosque. Entonces yo ya he vivido mucho. Y yo, cuando me casé, antes nos casábamos, porque no nos íbamos en pareja, nos casábamos, claro. Porque había que casarse, claro. Porque si no tu madre, si era muy conservadora y religiosa, le dabas un disgusto, y antes el respeto a los padres era yo no le voy a dar un disgusto a mi madre, me voy a casar, claro. ¿Vale? O bueno, o por lo que fuera, tú te casabas porque te enamorabas de una persona y sabías que mejor que con ella no ibas a estar en ningún sitio, solo querías estar con ella. Te sobraban amigos, te sobraban padres, te sobraban hermanos, te sobraba todo, esa persona. Y tú te casabas o te ibas a vivir con ella y empezabas una vida en pareja. Y por supuesto, el dinero de los dos para los dos. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué compramos? ¿Y cómo ponemos la casa? Nos casábamos sin casa y sin nada. O sea, empezábamos de cero, todo poquito a poquito. Entonces, pues mientras íbamos construyendo el matrimonio, íbamos creciendo, íbamos llenando la mochila, ¿no? Con todo aquello que íbamos a necesitar para nuestro viaje, sí. ¿No? Íbamos enamorándonos, conociendo más a la persona, y ya una vez que nos sentíamos bien, a gusto, sabíamos que era el que quería que fuera el padre de mis hijos o yo la madre de sus hijos, era cuando decidíamos después... pues bueno, había algunas personas que tenían hijos que cuando Dios se los daba. Sí, yo no fui de esas personas. Yo dije, yo me fui a África primero, estuve viviendo en Luanda un tiempo, yo dije, a la vuelta ya veré. Con 24 años tuve mi primer hijo, pero era algo que decidíamos los dos, con ilusión, con ganas, y luego pues luchábamos para educar a nuestros hijos. Ahí empezaban los primeros problemas, porque claro, la visión de uno y del otro a la hora de educar a un hijo podía ser diferente. Pero bueno... ¿Y cuándo se separaban más? ¿Por qué se separaban antes? Pues porque quizá por aburrimiento, quizá porque no había habido, habíamos estado a lo mejor demasiado centrados en los hijos y en los problemas de los hijos y nos habíamos desatendido un poco. Pero bueno, los menos, aguantábamos 30, 40 años. Claro. O a lo mejor te separabas a lo mejor con 50 o 60. Claro. Pero es que ahora ya te casas de otra manera. Primero,
Cada uno viene con una mochila de casa no resuelta. Eso es lo primero. Lo que yo te decía antes de la inteligencia emocional para el profesional y para todo. Vale. Sí. Yo no aguanto a mi madre. Yo tengo un carácter horrible. Yo no soporto a mis hermanos. Estoy siempre histérica con tal. Pero qué bien se vive aquí. Porque yo tengo mi cuarto, que es mi cuarto. Mi ordenador, que es mi ordenador. Mi paga todos los meses. Mi edredón maravilloso. Llego cuando quiero. Tengo coche. Viajo si quiero. Con quien quiero. Claro. Me caso para completar un poco mi vida. Claro. Porque yo tengo la vida maravillosa, un hermano que no aguanto y poco más. Claro. Pero yo en mi casa hago lo que me da la gana. Pero este hombre o esta mujer me encanta. Este va a completar mi vida. Ahora ya viajo con él y tal. Claro. Entonces, vamos a unirnos en pareja. Pero es que el otro viene igual. El otro tiene todo. Lo tiene ya todo. Pues esta me puede venir o este me puede venir bien y tal. Y empieza. Pero claro, estas dos personas posiblemente no tienen muchas cosas resueltas de su vida. Son gente con sus complejos, con sus miedos, sus barreras, como te decía antes, que no fluyen, que no son armónicos, que no saben encajar una frustración, que no saben levantarse un día y decir, tengo que estar aquí, ¿sabes? ¿Quieres aprender técnicas de liderazgo militar aplicadas a la vida real? ¿Cómo se puede gestionar el miedo con éxito? Hoy nos lo explica el coronel de infantería David Cuesta, especialista en operaciones e inteligencia. También es la persona responsable del blog Mochila del Liderazgo, blog que contiene más de 300 resúmenes de libros donde, según dice él, la intención del blog es compartir para avanzar. Estos libros resumidos se basan en 3 grandes temáticas. La primera, el ámbito del liderazgo, la segunda, el complejo mundo militar y la tercera, todo lo relacionado con conocimiento del siglo XXI. Autor de varios artículos, más de 30, en publicaciones como la revista Ejército, Aeronáutica, Armada, Memorial de Infantería o el Instituto de Estudios Estratégicos, siempre relacionado con temas de organización, misiones internacionales y liderazgo militar. Con todos vosotros, el militar bloguero David Cuesta. No voy a decir que me duele, pero hemos hablado de este libro norteamericano, pero que habla de ese, nosotros lo traducimos como mando orientado a la misión. Sí. Ese mando orientado a la misión, que hay mucho escrito en el ámbito nacional, es una manera de mandar. Esa manera de mandar que nos lleva al liderazgo, es decir, es una filosofía. Entonces, ese mando orientado a la misión, que él lo habla, él lo centraliza mucho a nivel táctico, que lo reflejan en la iniciativa. Aunque pone en algún podcast se lo he oído de cómo tienen que funcionar los equipos de forma descentralizada. Es decir, cuando un equipo está aislado, tiene que tener claro lo que se busca, el propósito, que hablábamos antes, para cumplir la misión. A lo mejor se queda sin radio, sin enlace, sin tal. Hay que cumplir la misión sabiendo lo que hay. Entonces, por esa iniciativa disciplinada, forma parte de esa manera de empoderar al de abajo, ¿no? Entonces, él lo habla a nivel equipos, sí, pero luego hoy en día creo que ya está implementado en muchos ejércitos. El nuestro es un ejemplo con ese mando orientado a la misión, se llama. Tenemos un libro ahí muy bueno de un teniente coronel, Miguel Ángel Franco, que tuvo, ese libro se llama Nadie lo va a hacer por ti. Sí. Está en el blog también, el 265. Ajá. Y curiosamente habla mucho de eso, ¿no? de esa necesidad de mando orientado a la misión. Él sufrió estuvo involucrado en un ataque terrorista que hubo en Mali y bueno, de hecho fue condecorado, fue un auténtico héroe de nuestro ejército, ¿no? Porque como él y su acción clara pues pudo minimizar y reducir prácticamente la acción terrorista, ¿no? Fue en Mali, en Bamako, y tardó unos años en hacer el libro. Y la verdad que es impactante, y lo asocio más a ese hablábamos ahí del norteamericano, del SEALs, pero también tenemos nuestros claro, héroes, por supuesto, sin lugar a dudas. Me gustaría un tema que no hemos hablado, que es muy relevante, creo yo, que es el miedo. ¿Cómo se combate el miedo? ¿Qué has aprendido tú de combatir el miedo? Porque al fin y al cabo eso es una experiencia muy personal de cada uno. Sí, ¿Qué liderazgo? Sí, efectivamente. Sobre el miedo aprendí mucho, además de en las situaciones difíciles, que a lo mejor es otro punto, pero Pilar Jericó, una sí, de nuestras
escritora, referencia también, y muy cercana al ámbito militar, tiene un libro específico, ¿no? de la gestión del miedo, ¿no? Y entonces, aunque eso sea del ámbito teórico, yo creo que nosotros, no voy a decir que jugamos con el miedo, pero sí que es muy importante ese manejo del miedo. ¿Cómo manejamos el miedo? Pues al final entrenando. La preparación para nosotros es muy importante, en el sentido de que si uno se entrena o se prepara duro, Sí. pues al final logra controlar ese estrés. El miedo, no digo que sea malo, está ese miedo que genera ese estrés positivo necesario para mantener la atención, para mantener la capacidad de reacción. Lo que no podemos permitirnos hoy en día es que el miedo nos paralice. Ahí está, cada uno puede tener a lo mejor la línea a una altura u otra, y eso se consigue con el entrenamiento. Hemos hablado de Jocko Williams, pero yo me quedaría con David Goggins, con otro SEAL, otro Operaciones Especiales norteamericano, que además el libro No me puedes lastimar, que mencionábamos antes, y ese libro lo suelo regalar recientemente a un compañero que tuvo una lesión importante, pues se lo regalé. Y este libro me recuerda a cómo uno gestiona el miedo en la adversidad extrema, por decirlo así, ¿no? Y alguien que ha pasado una situación que puede bloquear a mucha gente, pues alguien con ese compromiso o con esa visión clara o con ayuda del equipo. Ya. Porque al final esto uno se puede venir abajo en cualquier momento. Ya. Entonces ese equipo es el que nos da la potencialidad de avanzar, ¿no? Y si hemos conseguido ese compromiso, antes destaqué la palabra compromiso, porque es ámbito organizativo, ámbito colectivo, pero quizá el lubricante que me facilita ese compromiso, ese círculo, es la confianza. Entonces, cuando uno ha ganado la confianza a todo el equipo, por el ejemplo, por su actitud, por su pasión, pues al final el generar confianza es como el ABC de eso, ¿no? Y de eso hablan estos dos de operaciones especiales, porque quizá aporte mucho el ámbito de operaciones especiales, porque son situaciones extremas provocadas. Entonces, situaciones extremas provocadas nos permite sacar lecciones, que luego las extrapolamos a la empresa. La gente que trabajó con Steve Jobs dicen que eso era peor que operaciones especiales. Entonces, cada empresa puede sacar sus lecciones. Entiendo. Hemos hablado de los miedos, hemos hablado, bueno, de muchas cosas sobre liderazgo, ¿no? Los miedos. Ahora me gustaría hablar de, para un militar, para ti, ¿qué es el éxito? Cumplir la misión. Cumplir la misión. Sí, además no nos complicamos. Bueno, en mi caso, esto también creo que es personal, y a lo mejor cada uno puede interpretarlo de una manera, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la satisfacción del deber cumplido. Claro. Hay veces que sé lo que tengo que hacer, otras veces que a lo mejor no lo tengo tan claro de forma concreta, pero sí de forma general, el propósito de mi organización, de mi equipo, de donde esté, entonces cumplir la misión de la mejor forma posible. Es decir, lo que no me gusta promover es el quedarse estanco. Por eso la cultura del cambio es algo que vemos a nuestro entorno, y en el ámbito militar podría parecer lo contrario. La cultura del cambio se fomenta mucho, ¿no? Cada vez hay más tecnología, más técnicas, trabajamos con personas cada vez más inteligentes, y no es lo mismo que hace 50 años, que yo no estaba, pero bueno, me lo imagino. Por eso me gusta leer libros antiguos, ¿no? Como que hacía referencia antes, y compararlos con lo que se saca ahora, ¿no? Pero cumplir la misión, y en un ámbito o en otro, al final es lo que nos da satisfacción. Y eso muchas veces se ve porque uno cumple la misión, pero tengo la satisfacción de que el subordinado te sonríe, es decir, cumplirla de manera de que todo el mundo se lo crea, ¿no? Claro. Por eso está esa confianza y ese compromiso que hablábamos. ¿Y qué hábitos crees que son fundamentales para conseguir alcanzar la misión? Iba a decir leer, pero bueno, puede ser, sí, sin lugar a dudas. Ya, nosotros creo que los hábitos son importantísimos para crear ese crecimiento, y no solo personal, sino el del equipo. Entonces yo me quedaría con hábitos. Un título grande sería el de hábitos saludables, porque la cultura del deporte es muy importante, y ahí el militar la promueve como necesidad, como base para muchas cosas. Entonces esa cultura del deporte
hay que fomentarla. A veces es más fácil, si uno está destinado en Asturias, en medio del monte, pues será más fácil que si está en Madrid, en un sitio más complicado, ¿no? La cultura del deporte genera hábitos saludables, y eso al final creo que también ayuda a ese positivismo mental. Luego la cultura de aprendizaje, ese hábito de aprendizaje, porque hoy en día tenemos tanta información. Ahora de Ucrania no podemos decir que no hay pocas noticias o informaciones, pero lo mismo del entorno geopolítico, o lo mismo de África, o lo mismo de China. Entonces la cultura o la pasión por intentar aprender, y luego pues eso nos permite a lo mejor estar mejor preparados. Hablabas antes de la matriz de Eisenhower, ¿verdad? Sí. Y me gustaría saber qué estrategias usas para priorizar tareas cuando todo parece urgente. Porque es que la vida, hablo en el ámbito no militar, sino civil. O sea, ¿tienes algún tipo de estrategia que puedas contarnos? Sí, también yo creo que esto es con la práctica, ¿no? Entonces, hay un momento que uno se tiene que conocer, el autoconocimiento es clave. Claro. Yo seguramente sea más rentable mentalmente a primera hora, y hay temas que me dejo para primera hora, porque sé que los ataco y soy mucho más ágil. Entonces, a lo mejor uno tiene que saber cuando su cerebro, cuando a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, correr 1000 metros seguramente no haga una buena marca. A lo mejor la hago mejor a las 10 de la mañana. Sí. Entonces, es un poco esas limitaciones, ¿no? Y luego afrontar lo importante o lo urgente, ¿eso cómo lo hago? Apuntando. Yo tengo muchas agendas, tengo muchas... la matriz de Eisenhower hay una aplicación que también usé en su momento, ahora digamos la uso de otra manera, pero lo que sí hago es mover POSIT, ¿no? Tengo mis temas que tengo que atacar, a lo mejor en el día a día no puedo, pues sé que los ataco el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, como hoy, es cuando dejo a lo mejor mi tiempo para pensar en lo importante, que no es lo urgente. Escribir es un hábito que creo que aporta mucho, pero lo tengo que buscar, no cualquier momento, momento vale. Pero luego sí que me he dado cuenta, hay un efecto que aprendí en un libro sobre herramientas. El Mago Moore, sí, que tiene varios libros sobre superpoderes, sobre gestión del tiempo, sobre cómo atacar los problemas, ¿no? Que también me gusta mucho el 300... sí, el último, hace poco, ¿no? Sí, hace poco, el 307. Y habla del efecto Zeigarnik. ¿El efecto, el efecto Zeigarnik. Okay. Y es por un psicólogo, y bueno, hablaba de los hábitos, hablaba de la lectura, pero sobre todo es como un efecto mágico, ¿no? El Mago Moore habla de efectos mágicos y tal, donde lo más importante es empezar. Entonces muchas veces vemos la tarea tan compleja que nos produce rechazo de empezar, ¿no? Y este efecto lo que habla es que somos más rentables cuando ya hemos empezado algo y lo tenemos incompleto. Hay muchos experimentos neurocientíficos de lo típico de dejar un puzzle, un rompecabezas, te obligan a dejarlo cuando está al 80-90% hecho, y luego se va el controlador, se va el que te ordena hacer eso, y por propia cosas interiores queremos acabarlo, porque una tarea incompleta nuestro cerebro le produce incomodidad. Este efecto habla de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo importante hay que empezar las cosas, porque si yo he empezado mi libro, si yo he empezado mi artículo, o he empezado a pintar la casa, luego algo más del subconsciente me va a promover que lo empiece, que lo acabe. Que lo mande. Si no lo he empezado, no lo acabaré nunca. Y eso lo han demostrado, la neurociencia lo ha demostrado, ¿no? Y hay curiosidades, ¿no? Incluso hay como cuando leo en estas cosas del siglo XXI, hay un puzzle que se llama el puzzle alarm, que es un despertador. Entonces el despertador lo pones a las 5 de la mañana o cuando quieras, suena, pero para apagarlo hay que resolver el puzzle. Entonces es una manera, es un hábito duro, pero a veces me despierto con flexiones, otras veces con resolver un puzzle. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.